Flor y Canto presenta. Número 261 del Compendio del Catecismo. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Bueno, lo primero, el bautismo es necesario para la salvación porque el propio Jesús en el Evangelio, ¿no?, lo dice con contundencia. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea será condenado. Habla de la fe y el bautismo como una acogida de salvación. En el diálogo entre Jesús y Nicodemo, Juan 3:5, allí dice, ¿no?, Jesús le contesta: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese nacer del agua y del espíritu es una referencia a la fe y al bautismo como una condición para poder acoger el don de la salvación. Por eso, porque el bautismo es necesario para la salvación, Jesús hizo del mandato de ir y bautizar, pues hizo el centro del envío a sus discípulos. Id al mundo entero, proclamad el Evangelio, bautizad en mi nombre. Y en la historia de la Iglesia conocemos a tantísimos santos que han dado su vida, ¿no?, por ganar almas, y nos viene a la mente enseguida eso que nos contaban de pequeños, de cómo Francisco Javier pues ganaba tantas almas para Cristo y hasta se cansaba de bautizar, ¿no? Sus brazos estaban cansados tanto de bautizar a tantas almas. Bueno, si Jesús mismo nos pidió que pusiésemos tanto énfasis, tanto ímpetu, tanto esfuerzo en ir al mundo entero y bautizar y proclamar el Evangelio, ¿no?, y llamar a la fe, y que estuviese ligada la acogida de la fe al bautismo, será por algo. Nosotros lo que hacemos es obedecer a Jesucristo, ¿no? A la hora de dar una explicación de cómo el bautismo es necesario para la salvación, fijaros que ha dicho que este punto que estamos comentando, el 261, dice que el bautismo será necesario para la salvación de aquellos a quienes el Evangelio les ha sido anunciado y que han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Obviamente, detrás de esta afirmación, pues claro, se está pensando en casos de personas que no han sido bautizadas porque no se les ha anunciado el Evangelio y no han tenido la posibilidad de pedir ese sacramento. Habrá personas que no estén, o sea, a las que obviamente no se les puede reprochar el no haber recibido el sacramento de la salvación. Quizás más bien a nosotros se nos puede reprochar el no haber cumplido como debiéramos haber cumplido, ¿no?, el mandato de Jesús de ir por todo el mundo proclamando el Evangelio y bautizando en su nombre. Quizás muchas veces es más reprochable a nosotros que a personas que no han recibido ese anuncio, ¿no? Repito que este punto del Catecismo 261 dice que el bautismo es necesario para la salvación para aquellas personas a las que se les ha anunciado el Evangelio y han tenido la posibilidad de, habiendo acogido ese anuncio, pedir el sacramento. Pero obviamente, como digo, pues somos conscientes de que Dios tiene en su potencia salvífica, su potencia salvífica no está reducida a los sacramentos. Dios es capaz de llevar el don de la salvación también por medios extrasacramentales. Hemos puesto ese caso de quien no recibió el anuncio del Evangelio y por lo tanto no es culpable de haber hecho ningún rechazo del don del bautismo, ¿no? O sea, la intervención salvífica de Dios, repito, no queda reducida al conducto de los sacramentos, aun cuando sea el conducto ordinario por el que Dios da la salvación hacia el mundo. Y entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros estamos llamados a obedecer a la palabra de Jesucristo. Sería, por ejemplo, un error muy grande decir, bueno, pero como Dios tiene otros medios, Dios es omnipotente y Dios tiene la capacidad de llevar su salvación por otros medios sacramentales, pues no vamos a estar yendo a misiones
y estando allí molestando a la gente y poniéndola en conflictos de conciencia, diciendo que Cristo es el Salvador del mundo. ¿Para qué vamos a estar introduciendo en crisis a las personas, ¿no? Pues vamos a dejarles que cada uno desarrolle su conciencia, y que, bueno, aquellos que han intentado ser fieles a su conciencia, pues serán cristianos anónimos que, aunque no han conocido a Jesucristo, bueno, anónimamente, aunque no lo sepan, han seguido la voz de su conciencia, y entonces, bueno, por desgracia, este razonamiento que estoy haciendo es un razonamiento que ha calado y ha hecho daño al seno de la Iglesia. Ha hecho daño y le ha hecho perder ímpetu misionero y apostólico. Esta explicación de que, bueno, porque no hay por qué tomarse literalmente, al pie de la letra, el mandato de Jesús de ir y anunciar el Evangelio y bautizar. Dejemos que la gente, pues cada uno sea fiel, ¿no?, a lo que en conciencia ha conocido, que serán cristianos anónimos, aunque no hayan conocido a Jesucristo. Eso ha hecho daño. Ha hecho daño porque en el fondo, aun cuando pueda ser cierto, ¿no?, pues que el que sin culpa de su parte no ha conocido el Evangelio de Jesucristo será obviamente juzgado por lo que en conciencia ha conocido como la verdad, ante la cual él tiene una responsabilidad. Nosotros recurrir a esa explicación, recurrir a ello para perder el ímpetu de la proclamación del Evangelio, por nuestra parte, pues obviamente es un pecado grave de no entender esa premura con la que Jesucristo pidió que el bautismo, ¿no?, fuese un signo de salvación ofrecido al mundo entero. Nosotros estamos llamados no a teorizar, no a ideologizar, no a hacer interpretaciones. Estamos llamados a obedecer la palabra de Jesucristo de una manera humilde. Id, bautizad, yo os envío. No hay nada más importante que pueda hacer la Iglesia en esta vida que tener ímpetu misionero, llevar el Evangelio a donde no es conocido, llevar el bautismo de Jesucristo, instrumento de salvación. Esta es la respuesta, ¿no?, que damos a esa pregunta. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Sí lo es en el plan de Dios, y nosotros le pedimos ser instrumentos suyos para que el bautismo llegue a todos los pueblos.